Aló camaradas, soy el perro asalariado. Estás escuchando un podcast del servidor de los asalariados. ¿Qué es el FAL? Preguntó una vez Juan Lindo. Sean muy bienvenidos al primer episodio del podcast del servidor de los asalariados. Me encuentro hoy día junto a Rain. Hola. Y hoy día vamos a estar hablando un poco sobre el clima político actual en Occidente y también sobre algunas noticias de liberación en el otro lado del mundo. Rain, ¿te gustaría introducir el tema de discusión el día de hoy? Pues ya todos hemos visto los efectos del capitalismo en nuestra vida, ¿no? El capitalismo en sí trae desesperanza, trae nihilismo y trae tristeza para muchos. Lo vemos en los hospitales, lo vemos cuando caminamos en la calle, vamos por el metro. Esto contribuye a un clima donde no vemos alternativas, no podemos imaginar un mundo diferente. Y si escuchamos a alguien imaginarlo, tal como un niño en una mina, para nosotros es incapaz, somos incapaces de ver algo diferente. Entonces este espacio es para, primero, contextualizar lo que vemos ahorita, ¿no? Y luego saltar a las noticias donde hay una realidad diferente, donde esos problemas se resuelven. Y no solo se resuelven, se muestra una realidad mucho mejor y una realidad que podemos nosotros decir que quisiéramos también para nosotros. ¿Qué opinas, Amir? Una de las cosas que intentamos hacer en el servidor es darle visibilidad a noticias, movimientos de liberación en otras partes del mundo, así como también noticias positivas de avances que ocurren en países socialistas, en donde a diario, todas las semanas, vemos inmensos avances en materias tecnológicas, en materias sociales, y nosotros creemos que precisamente en nuestros países de Occidente existe un poco un clima de desesperanza en sectores de izquierda, precisamente porque no somos capaces de imaginar el potencial de un sistema socialista si no tenemos visibilidad de los avances concretos, materiales que se están logrando en países socialistas. Es correcto. Y esa visibilidad es la que nosotros queremos enfrentar con este programa. Queremos mostrarles que sí existe una realidad diferente. Y pues primero vamos a empezar. Cada vez que ustedes salen al trabajo, si en el caso que ustedes trabajan, ¿qué ven? Ustedes pueden lograr ver al capitalismo en vivo, presente, casi omnipresente en todo lo que hace. O cuando estudian, ¿han visto que algunos compañeros no tienen lo suficiente para comprar comida? ¿O no alcanzaron a entrar a la universidad? Estas cosas son muy comunes en Occidente. De hecho, recuerdo una conversación con un peruano que está viviendo en Rusia. Y él me hizo una conversación muy interesante. Me dijo que es común la educación gratuita. Y pues me dejó en shock, ¿no? Porque realmente en mi país hay educación gratuita, pero no está accesible para todos. No hay cupo para todos. Y hay otros países donde simplemente no hay opciones de educación pública. Entonces esta persona yo le dije, bueno, en Rusia pues puede ser que sí hay, y en la URSS antes había aún más, pero la realidad es que en nuestro mundo hubo neoliberalismo y eso privatizó mucha de esta educación que puede ser que anteriormente era pública y ahorita ya privada. Y esa neoliberalización lo que hace también es perjudicar los sistemas que aún hay para justificar más privatización. Y este tipo de encuentros desesperanzadores son los que nos encontramos. Él sabe su realidad, pero ¿cuánto sabemos la realidad de él? ¿Cuánto sabemos que una persona puede hablar así, tan confiada de su sistema, ¿no? ¿Alguna vez te has encontrado con alguien así, Amir? No sé si podría contribuir a... Es que es raro, ¿no? Es muy interesante. Nunca me pude haber imaginado a alguien hablar así. No, de hecho no Y he... pues, Es que no he compartido mucho con personas de países socialistas como tal. Habría que empezar explicando un poco cuál es el contexto en el que estamos y por qué se da este fenómeno de
la desesperanza. Estamos entrando en ya la cuarta década de políticas neoliberales, después de un siglo XX que se caracterizó en un comienzo por revoluciones socialistas. En gran parte del mundo, el avance del socialismo eventualmente llegó a Europa y a Norteamérica, y eso impulsó a los gobiernos de estos países a hacer concesiones, a implementar sistemas de bienestar. Así es como vemos en Estados Unidos el New Deal, y en Inglaterra exactamente lo mismo, políticas de bienestar, algunas que continúan hasta el día de hoy. Sin embargo, en los años 80, bien entrados los años 80, con la caída de varios proyectos socialistas, y finalmente en los años 90, con la caída de la Unión Soviética, con la caída del muro en Alemania, se produce un cambio en la forma económica de estos países, que se empiezan a mover más hacia el neoliberalismo, en un momento en donde concesiones con sectores obreros ya no hacían falta, al no ser el peligro del avance del socialismo un riesgo latente. Y ese es el contexto en el que estamos actualmente. 4 décadas ya de políticas neoliberales, de un capitalismo que se asemeja mucho más al capitalismo salvaje, original del siglo XIX, economía laissez-faire, en lugar de el capitalismo de bienestar que vimos en esta parte del mundo en el siglo XX. Y pienso que eso ha llevado a 2 principales consecuencias. En primera instancia, ha creado este clima de desesperanza, sobre todo entre personas de izquierda. Y en segunda instancia, y también ligado con lo anterior, nos ha quitado un poco la posibilidad de imaginar un avance al socialismo, porque la narrativa finalmente que se impuso es la del capitalismo ya triunfó, el final de la historia, el socialismo fracasó, etc. Y el socialismo finalmente que surge en los años 90 y a principios de los 2000, este socialismo mucho más de contracultura, punk, etc., es un socialismo, una forma de socialismo mucho más individualista. Sin embargo, esa no ha sido la línea que han seguido países que continúan en la línea socialista. Y algo que no se visibiliza frecuentemente sobre esos países son los inmensos avances que han realizado desde la década del 80 en adelante. Estás escuchando el podcast de Los Asalariados. Vietnam es un país del que no escuchamos a menudo. Sin embargo, es un país que en las últimas décadas se ha caracterizado por un crecimiento bastante rápido y por un elevamiento del estándar de vida bastante acelerado también, sobre todo en comparación al resto del sudeste asiático. Rein, ¿nos quisieras dar algunos datos sobre Vietnam? Pues se caracterizan muchas cosas. Para empezar, una es que tiene 600 menos muertes por desnutrición que Estados Unidos. En Vietnam, los precios de la comida, la medicina, la gasolina y otros bienes básicos se ponen por el Estado para mantener que todas las necesidades de las personas sean alcanzadas. En Vietnam, tanto el banco, el sector petrolero, el sector de gas natural, el ferrocarriles, electricidad, telecomunicaciones y muchos otros industrias claves son parte del Estado. Eso significa que operan bajo los intereses de los trabajadores y de la gente. No son para especulación ni son para los burgueses. Y estos servicios son baratos y alcanzables para toda la ciudadanía. Esta es una de cuantas, pero podemos enumerar muchas más. Un artículo escrito en julio de 2020 por el periodista Andrés Volchek habla sobre los tremendos pero secretos avances de Vietnam, así es como se titula el artículo. Va a ir en la descripción de este podcast para que lo puedan revisar. ¿Y por qué se titula de esa forma? Es porque Vietnam ha sido un éxito silencioso.
en Asia. En los últimos 20 años, Vietnam ha tenido un crecimiento muy equiparable al de China. De hecho, el autor del artículo, que vivió en Vietnam en distintos periodos y vio de primera mano ese crecimiento durante ese periodo, compara la situación actual de China con la de Vietnam hace 20 años. En la nota, el autor escribe: en aquella época, para los vietnamitas, en los años 90, viajar a Bangkok era como viajar a otra galaxia. Para los periodistas que, como yo, estábamos afincados en Hanoi, viajar regularmente a Bangkok o Singapur era una necesidad absoluta, ya que en Vietnam casi no había equipos profesionales ni piezas de repuesto. 2 décadas después, Vietnam se ha convertido en uno de los países más cómodos de Asia, un lugar donde a millones de occidentales les encantaría viajar. Su calidad de vida crece continuamente. Su modelo socialista y su planificación central son claramente un éxito. Vietnam se siente como China, hace unos 20 años. Hay enormes paseos marítimos en las ciudades de Hue y Da Nang. Se están construyendo modernas redes de transporte público, así como instalaciones deportivas. Todo ello contrasta con la extrema penumbra capitalista de países como Indonesia o incluso Tailandia. Los vietnamitas cuentan con una mejora constante del sistema de salud, la atención médica, la educación y la vida cultural. Con un presupuesto relativamente ajustado, el país suele estar a la altura de naciones mucho más ricas de Asia. Sus habitantes son los más optimistas del mundo, eso afirma el autor. En solo 3 años que pasé viviendo en Vietnam, el país cambió radicalmente. La tremenda fuerza y determinación del pueblo vietnamita ayudó a llenar el vacío que quedó tras la destrucción de la Unión Soviética y los demás países socialistas de Europa del Este. Al igual que China, Vietnam optó, con éxito, por una economía mixta, bajo la dirección del Partido Comunista. En la parte del optimismo, me recuerda mucho a Luna hoy, sus videos y su forma de hablar. Recuerdo que ella dijo que su país espera con mucho optimismo el futuro. Y pienso yo que ese es hasta ahora mi único ejemplo de optimismo que podría ser como algo equivalente a lo que dice el autor aquí. De hecho, a mí me llama mucho la atención que, saliendo un poco de la pauta, pero me llama mucho la atención que una de las críticas que frecuentemente se le hace a Luna, del canal Luna Hoy, que es una youtuber vietnamita, socialista, es el hecho de que sea, entre comillas, tan nacionalista. Eso es lo que los socialistas anglo le critican, que habla en términos tan altos de Vietnam, que es poco crítica de Vietnam, etc. Pero yo pienso que cuando vives en una sociedad que cubre todas tus necesidades básicas, que cubre derechos, que garantiza derechos, es fácil sentirse orgulloso de vivir en tal sociedad y es fácil ver por qué una persona viviendo en un contexto así hablaría en términos tan altos del lugar donde vive. Y lo ven porque creen en el proyecto, creen en su país y prefieren verlo mejorar en vez de destruirlo, como es un sentimiento muy común en Occidente y en muchos de nuestros países. Que queremos deshacer el país, ¿no? Que estamos enojados con las cosas como están. Y pienso yo que es algo muy positivo de eso. Ver que podemos sentirnos parte de algo, de un proyecto que está funcionando. Una noticia en marzo de Reuters mostró que Rusia tenía planes de construir un tren que conectara a Corea del Norte con el país eslavo. Dentro de todo lo que se puede decir sobre Corea, una de las cosas en las que más se pone énfasis sobre Corea del Norte es el hecho de que sea tan isolacionista, que se aísle tanto del resto del mundo. Sin embargo, Corea sí, de hecho, tiene muchas intenciones de comerciar con el resto del mundo. El problema es que no pueden por tantas sanciones que tienen encima. De hecho, a medida que fueron cayendo las sanciones, Corea se fue aislando más, porque durante la segunda mitad del siglo XX, en un comienzo, tras la revolución, Corea sí estaba comerciando con varios países de Occidente,
este acercamiento que ha tenido Corea con países de los BRICS muestra que, de hecho, Corea sí tiene muchas intenciones de abrir su economía, de comerciar con otros países. Y con este clima actual, en donde vemos que Estados Unidos teme un poco por perder su lugar, vemos que es posible para Corea, una vez más, poder abrirse hacia el comercio con otros países y hacia el desarrollo conjunto con otros países. Pues, claro, una parte del aislacionismo que tiene Corea se debe a que no se ha resuelto aún la guerra con el Corea del Sur. De hecho, las tensiones siempre aparecen en las noticias de que Corea está probando un nuevo misil o que están haciendo cosas que no le agrada a Corea del Sur. Y es la realidad, Corea del Sur es una nación que nació como una nación ocupada por Occidente para contrarrestar e invadir a las naciones que iban por ahí, por ese rumbo, que es China y en ese entonces la URSS. Entonces, como esas condiciones no se han resuelto, este país ha estado en una actitud que se le llama se le dice actitud de, ay, se me olvidó la palabra. Pero bueno, es una actitud de defensa, ¿no? Y poco a poco ellos fueron dejando eso más con sus aliados como China y Rusia, debido al acercamiento que han tenido. Por ejemplo, recientemente yo había conocido que ellos tenían una zona económica especial. Es como tipo Shanghái, pero más chiquito, que se llama Razón. Y ese lugar en especial permiten ciertos capitales extranjeros entrar e invertir en esa zona. Al igual como Hong Kong, una especie de Hong Kong. Lo positivo de esta noticia y entre esta que se estaba mencionando con la carretera es que poco a poco hay una erosión gradual de la eficacia de las sanciones internacionales, algo que a todos nos gustaría que pasara con muchos de nuestros países, como por ejemplo Cuba, Nicaragua, Venezuela y muchos países de África que también están sancionados. Queremos que el comercio no sea utilizado en nuestra contra y queremos que ese comercio sea libre y justo. Y pienso yo que poco a poco estamos viendo eso. El mes pasado, en marzo, Nicaragua conmemoró 45 años de su mayor y más ambiciosa campaña de alfabetización, que en poco más de 20 años llevó a la caída del analfabetismo en ese país. En 1978, un año de que estallara la revolución sandinista, el analfabetismo en Nicaragua no estaba oficialmente cuantificado, pero se calcula sobre el 55% de la población siendo analfabeta. Sin embargo, en el año 2005, Nicaragua declara que el analfabetismo había caído a un 3%. En la Cruzada Nacional de Alfabetización que tuvo Nicaragua, igual que China, muchos murieron para lograrlo. Ellos iban hasta los rincones más pesados, desde la sierra hasta cerca a la costa, en lugares marginados. Y ahí llegaban y enseñaban tanto al campesino, a los indígenas. Y tenemos varios videos de eso muy bonitos que encontramos en la Gaceta Sandinista y son bastantes voces del pasado diciendo, yo me siento feliz de que fui parte de este proyecto, donde un indígena ahora puede pedir instrucciones ahora de cómo llegar a tal estación y puede leer y escribir. Cosas que antes no se veían, eran difíciles. Y de hecho hasta hoy en día hay ciertos lugares donde hay analfabetización. En el caso de Nicaragua pelearon contra ello y estoy seguro que lo vencieron. Es algo que podemos remarcar muy bonito, que se esforzaran tanto en lograr tanto estos avances y es algo que debemos felicitar siempre. Mira, tenemos a una persona de Nicaragua, de hecho, en la audiencia. Sí, nuestro querido Brainer. Hola, Brainer. Dino en la audiencia dice, de hecho, la República Popular Democrática de Corea tiene muchas relaciones comerciales con gran parte del mundo. Es de los pocos países asiáticos con más relaciones con África y tiene una muy cercana relación con las petromonarquías, en especial los Emiratos Árabes Unidos,
incluyen su relación más que estrecha con la República de Irán. Yamenei en su momento proporcionaron recursos energéticos y la República Popular Democrática de Corea le proporcionó la tecnología de punta. Por ejemplo, muchos creen que la tecnología misilística es en base a tecnología soviética, cuando en realidad es tecnología norcoreana. Bien, Eso sí es un interesante dato. Cuba es otro ejemplo de socialismo que tenemos más cerca en Centroamérica. ¿Cuáles serían algunos de los avances recientes que hemos visto en Cuba? Uno de los avances muy pocos mencionados y ahorita demonizados es la colaboración médica cubana con el mundo entero. Los médicos cubanos llegan desde países marginados en África hasta países ricos como Italia, que tuvieron una crisis pesada por falta de médicos. Hasta allá llega la solidaridad cubana. Por ejemplo, uno de los datos interesantes sería que desde 1963, 600.000 colaboradores de médicos cubanos han viajado al exterior. 165 países han recibido ayuda médica cubana. Y 2.300 millones de personas fueron atendidos por esos médicos. Otros datos interesantes son 17 millones de intervenciones quirúrgicas realizadas por estos médicos, 5 millones de niños nacidos con asistencia profesionales de cubanos y, lo más importante, 12 millones de vidas fueron salvadas gracias a la intervención médica cubana. Es un número muy alto, muy, muy alto. Estas brigadas en el COVID-19 fueron enviadas a 42 países y la colaboración ahorita actualmente es en 56 países. Esta es una muy bonita noticia porque recientemente ha estado entrando una narrativa donde se, se daña la imagen de estos médicos cubanos, pero no se menciona cuánto han hecho. Y esto es una leve muestra de lo que han hecho. Hay muchos más videos que les podemos vincular después. Ahora, ¿cuál es el motivo por el que Cuba exporta, entre comillas, tantos médicos? El tema es que en muchos países de Occidente hay un déficit de médicos. En Chile, por ejemplo, tenemos un gran déficit médico en términos de salud mental, en donde Chile no está muy bien posicionado con respecto al resto de Latinoamérica. Tenemos alrededor de 1980 psiquiatras en todo Chile, que se distribuyen en sus 13 regiones, lo que se traduce en un psiquiatra cada 10.000 personas. Es decir, hay un psiquiatra cada 3.000 o 4.000 personas enfermas. Y eso se da en todas las distintas ramas, todas las distintas especialidades de la medicina en muchos países de Occidente. Ese es el motivo por el que varios países, no solo Cuba, sino que otros países también como Jamaica, terminan exportando médicos. Hubo un video reciente sobre Marco Rubio criticando la colaboración cubana. Y luego después de ahí lo reprimió el primer ministro de Jamaica, diciendo que pues sí, nosotros tenemos un déficit de médicos, porque nuestros médicos se van a lugares donde pagan más, que es Occidente, Estados Unidos, Europa. Por eso nosotros aceptamos con los brazos abiertos a nuestros hermanos cubanos, porque ellos vienen acá y nos acompañan. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque el capitalismo premia eso, premia las relaciones donde se paga más. Y eso deja a un lado una gran brecha donde hay personas donde no pueden pagar ese servicio, pero lo necesitan. Y esto es el caso de la gente marginada en zonas que son ciudades o pueblos de, de bajos costes, ¿no? De baja producción. Y hasta ahí es donde llegan los cubanos. Llegan a dar ese servicio donde el capitalismo por sistema crea ese tipo de deficiencias. La otra noticia muy positiva de Cuba es su sistema eléctrico. Ellos han tenido bastantes avances aquí. Uno de los avances que podemos remarcar es la iniciativa de crear diferentes parques produciendo energía solar a base de paneles solares.
En esas iniciativas hay varias que son tanto ayudas del gobierno ruso, tanto ayudas también del gobierno chino y créditos con el gobierno chino. Eso es lo interesante porque con esa iniciativa han nacido también otras iniciativas, que es, por ejemplo, tecnificar sus vehículos, tanto turísticos y como los de entrega, los de logística. Eso permite que ellos tengan un ahorro enorme en la producción petrolera y ahorren también en la carga del país de la demanda de petróleo que tienen, ya que pues debido al embargo, ellos no pueden lograr satisfacer esa demanda de una forma correctamente como cualquiera de nuestros países hace. Un muy buen logro y poco a poco se está viendo esos avances. Otro beneficio muy bueno que Cuba tiene y una buena noticia es que están apostando por recuperar el deteriorado sistema de transporte público. Y eso se debe a que ahorita están haciendo un trabajo con China para poder meter diferentes tipos de tecnificación en ese lugar y también están buscando tecnificar su sistema de transporte que tienen y meter ferrocarriles. Ese es un proyecto enorme porque Cuba tiene un potencial enorme en ese sistema de tecnificado porque ahorrarían aún más petróleo. En China también hubo una noticia similar así, pero eso será después. Pero si Cuba lo logra tecnificar y electrificar este servicio, bajarán su dependencia con el petróleo y esto en sí hará que baje su carga de demanda, porque Cuba produce petróleo, pero no produce suficiente para satisfacer sus necesidades. Y lograr bajar su demanda hace que ya el bloqueo no tenga ese efecto devastador como tienen ahorita mismo. Y eso produce también nuevas iniciativas que podrán llevar a Cuba a experimentar la prosperidad en muchos otros lados. Bueno, y no podemos hablar de socialismo en la actualidad sin tocar el caso chino. ¿Cuáles serían algunos de los avances positivos que hemos visto desde China en tiempos recientes? Pues uno de los avances que ha llegado hasta la luz de los turistas que van es la seguridad en China. De hecho, compartimos recientemente un video producido por El Rollo Chino se llama el canal, que básicamente es un turista de mi país, mexicano, que él expresa diciendo, miren, tenemos una motocicleta aquí, veo una motocicleta con las llaves puestas y nadie las agarra, nadie las toma, porque aquí hay una confianza enorme de que no va a haber necesidad de preocuparse de que las roben. Entonces yo después de ahí encontré que esto es un sinónimo de una sociedad con alta confianza, comparada con las sociedades de baja confianza como la que yo vivo actualmente en México. Si yo dejara mi computadora o las llaves del coche en un Starbucks o una cafetería X, me las robarían. Yo estoy 100% que si volteo los ojos me la roban. Pero en China no pasa eso, porque la sociedad ya aplica como una sociedad de alta confianza, donde la confianza ciudadana es alta y eso es un fruto de todo el trabajo que han tenido China con la reducción de la pobreza. Y es algo que debemos remarcar siempre y aplaudirle de eso, que lograron tener una sociedad de alta confianza, donde el ciudadano puede confiar en su vecino y en las personas que vienen en el exterior de la ciudad, porque saben que sus necesidades están cubiertas. Es muy interesante a la vez que paradójico, porque precisamente en Latinoamérica, en muchas ciudades en donde existe una alta tasa de delincuencia, una alta tasa de homicidios, la culpa se le suele echar a las políticas económicas socialistas, entre comillas. Entonces es interesante hacer ese contraste. Yo pienso que si nos remitimos a los datos y a las cifras, precisamente la forma de resolver el problema de la delincuencia, el problema de la inseguridad, es a través del socialismo, es a través de garantizarle a la población el acceso al trabajo y cubrir sus necesidades, más que en la construcción de cárceles y la vía de El Salvador, que es lo que muchas veces se
pide acá en Latinoamérica. Eh, no sé si ahora ibas a pasar a otra noticia sobre China de las que habíamos compilado. Creo que estaba hablando sobre iShowSpeed, ¿no? Pero se me cortó. Speed, el streamer. Sí, es muy interesante ese, ¿eh? Dejó impactado el público en Occidente. Por tres cosas. Ok, Por la a ver. urbanización de China, por Él el fue a internet de China alta en primera velocidad. instancia. Él, sí, Estuvo haciendo como un recientemente, stream en China. exactamente. Ok. Y se veía haciendo streaming en diferentes ciudades, hasta llegó a Beijing, de hecho. Todo el mundo le criticaba y decía, no, pues te van a arrestar y así. La verdad, él estuvo casi 6, 8 horas haciendo streaming seguido y no le pasó nada. De hecho, la gente venía, lo celebraba, hacían chistes con él. Era una muy bonita experiencia. Pero otra cosa muy bonita de Speed es que se ve esa felicidad de compartir del pueblo chino. Y eso es algo, si llegan a ver el video que lo tengo compartido, verán esa jovialidad que hay en el pueblo chino. Y él lo nota y lo expone y dice, miren, me siento muy bien aquí. Las cosas están muy bien. Exactamente, miren. Solo iba por 2 semanas y lo extendió por un mes. Mira, Él notó en sus videos una gran tecnificación de sus ciudades. Así que ibas a decir a mí. no iba a decir que él también vino a Chile. Yo no veo sus streams, pero lo que me enteré es que vino a Chile 3 días y la pasó horrible, se quería puro ir. Así que Híjole. ahí se ve el contraste. Acá sí vean, es un bonito video, yo se los recomiendo. Usualmente no veo streamers así, pero este fue algo que abrió los ojos a muchos. A mí me abrió los ojos también de la calidad de vida que tienen allá. Yo tampoco había visto los streams de este chico, pero lo que sí hago a veces es ver estos canales de YouTube de viajes, así como Luisito y algunos en inglés también, porque típicamente no son canales muy politizados, sino que son personas que simplemente toman la cámara y se ponen a grabar todo lo que ven. Y así uno tiene un testimonio en primera persona sobre cómo es el día a día en otros países. Es interesante ver ese tipo de canales a veces. Sobre todo porque muchas veces esos canales, de hecho, porque van a generar más visitas, van a países entre comillas conflictivos. Van a Ucrania, van a Rusia, a China, como hizo este chico ahora, qué sé yo. Sí, mucha gente, mucha gente vio los videos y es algo que se han compartido recientemente bastante. Si lo pueden ver, échese un vistazo. Tengo un video, de hecho, de él, donde él tiene un streaming. Y recuerdo haber visto uno donde él bailaba con varias personas. Mostraba el baile de unos robots, de hecho. Muy, muy impresionantes. Recientemente vi un video de una ciudadana china diciendo y explicando cómo resolvieron la crisis de las personas en situación de calle. El video en sí está en español y lo explican de una forma muy sencilla cómo funciona su sistema de asistencia social. Básicamente, en forma resumida, ellos tienen un sistema que se llama Hukuo. No sé si lo estoy pronunciando bien. Pero el Hukuo es un sistema donde todas las personas tienen una residencia. Puede ser que esa residencia esté en otro lado, donde ellos están en indigencia, y se les pregunta, ¿no? Como ella lo explicó, Es como un que si sistema quieren para regresar, garantizar la vivienda, perdón. es un sistema de asistencia social en donde un principio, por ejemplo, tienen viviendas, pero dependiendo de que si quieren regresar o no, se les da asistencia social, por ejemplo, se les da un lugar donde puedan estar, en donde fuera de su juco, se les da comida y se les provee de diferentes formas de estudiar, ¿no? Mm. De aprender algún oficio, porque hay un proverbio chino, de hecho, ella lo explicó, que se llama, dale a un hombre un pescado y comerá un día, pero enséñale a pescar y comerá toda la vida. Aló, camaradas. Estás escuchando un podcast de Radio Asalariados. Viene del servidor de los asalariados,
un servidor en español de política socialista. No dudes en unirte. En los contextos en los cuales vivimos no es común ver noticias como las anteriores con mucha frecuencia y por lo tanto es fácil ver por qué muchas veces existe este clima de desesperanza en sectores de izquierda. Sin embargo, si bien es muy importante como socialistas estar informadísimos de la situación de nuestros contextos nacionales, también es importante no perder de vista estos avances positivos que se están haciendo en países que ya están avanzando hacia el socialismo, porque ello nos recuerda por qué tenemos que seguir en la lucha hacia el socialismo. Ver este tipo de noticias también nos tiene que recordar constantemente la importancia de la organización como la única forma real y viable de poder llegar al socialismo. Puedes recordar que hay un mundo afuera diferente que rompe con los esquemas que nos ha enseñado Occidente. Que hay un modelo económico diferente, que hay un modelo social que realmente puede apoyar y puede aumentar la prosperidad en todos los sentidos y el progreso en la ciudadanía. Y es recordar eso, esta sesión es para eso, recordar que hay un mundo se puede emular también en nuestra sociedad, pero requiere de organización, requiere de que nosotros estemos claros de lo que estamos buscando y convenzamos a los demás de todos los campos de que ese es el destino al que queremos llegar, una sociedad pro trabajadora, una sociedad con esperanzas, una sociedad donde toda la gente pueda sentirse parte de y sienta optimismo de que estamos avanzando hacia adelante. Para eso es esta sección y no olvidar eso de que un mejor mañana es posible y algunos están construyendo ese mañana en sus países y que nosotros estamos a punto de alcanzarlos. El podcast que acaban de escuchar es una producción del grupo Los Asalariados. En el canal de YouTube de Los Asalariados pueden encontrar una serie de conversaciones, charlas, debates y también audiolibros que estamos produciendo para contribuir a la hispanósfera socialista. Padre guarda barranco, hermano de viento, de canto y de luz. Decime si en tus andanzas viste una chavala llamada Arlenciú. Yo vi descensóntale amigo, una estrella dulce en el cañaveral, saeta de 1000 colores, dentro de los rumores del pajonal. Enterró en el hueco de su guitarra el lucero limpio de su corazón. Se fue río arriba para la sabana como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña revolucionario todo es allí. Que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colibrí. Que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colibrí.